Una edición de Televisión Pública Noticias con una gran ronda de testimonios para repasar lo que han sido estos 12 meses de gestión, 12 meses que se cumple mañana de la asunción de Alberto Fernández. Y ya está aquí en nuestros estudios, como suele estar los jueves, en general para contestar las preguntas del público. Hoy las nuestras, María Fernanda Raberta, titular de ANSES. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Bueno, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Vos estás en un cargo que ha cambiado, que es un cargo paradigmático, digamos, de este año de gestión, porque había comenzado otra persona en tu lugar, que era Alejandro Banoli. Te pregunto cuál fue la prioridad al momento de tu asunción y en este tiempo, o en el tiempo que viene, ¿cuál será la prioridad? ¿Qué es lo que deben corregir, qué es lo que deben mejorar, que por la coyuntura no pudieron hacer en este año que pasó? Bueno, primero la prioridad fue recuperar del organismo dos pilares que siempre tuvo, pero que perdió en los últimos 4 años del gobierno anterior, que era inteligencia, digamos, llegar a los argentinos y a las argentinas de manera eficaz. En el caso de la pandemia fue poder hacer que los trámites que hacemos en el organismo se puedan hacer de manera digital. Hoy te puedes jubilar desde la página de ANSES. Y después recuperar empatía, quiere decir que sea un organismo que esté preparado para ampliar derechos y no para darle la espalda a los argentinos y argentinas. Esas dos cuestiones fueron prioridad en nuestra agenda cuando asumimos. Obviamente había que poner al organismo, lo primero que hicimos fue declarar esencial el trabajo de los trabajadores y trabajadoras del organismo, abrir las oficinas, que estuviéramos con la capacidad que hoy tenemos, que es de que cada ciudadano y ciudadana se puede acercar a una oficina a hacer su trámite, el que no se siente cómodo haciendo por internet sus trámites y accediendo a sus derechos. Así que esa fue como la prioridad. Y después, en relación a cómo seguir, bueno, profundizando la perspectiva y el paradigma de la ampliación de derechos. Nosotros decimos que desde el organismo tenemos que poder llegar a hacer posible ese derecho al ciudadano y a la ciudadana que le pertenece el derecho. Vos viste que hace alrededor de un mes el presidente de la Nación firmó un decreto de necesidad y urgencia para ampliar la cobertura de chicos y chicas que tenían que tener la asignación universal y que no la estaban teniendo. Sí. Bueno, estas cuestiones de pensar, o el 94% de la población en edad de jubilarse está jubilada, pero nos falta un 6%. Esta situación de pensar que los derechos les sean propios a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas argentinas, con profundización, con una manera de llegar más activa, en donde el Estado va y busca a esas personas y no espera que las personas vengan, es claramente nuestro desafío. Obviamente que en nuestros enfoques en estas 2 horas tendremos distintas aristas. En el momento tocaremos lo económico, y en lo económico hay tantos rubros. Están las pymes, están las grandes industrias. En tu caso, obviamente, hablemos de esas poblaciones vulnerables, porque hace poco se supo el último registro de pobreza y de indigencia en nuestro país. 44% de pobreza, 10% de indigencia. A mí me queda la frase del ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, que dijo que sin políticas públicas el número de indigencia, el porcentaje de indigencia superaría el 27%. 27% sin políticas públicas, en un año en el cual muchas veces se cuestionó también las políticas públicas. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo se puede achicar ese número? Y por otro lado, ¿cómo se hace para que no sea tan necesaria la política pública? ¿Se entiende? Es obvio que hoy es el sostén de tantos millones de argentinos, pero ¿cómo ellos pueden dar un salto de calidad sin ese paraguas? Bueno, primero las políticas de asistencia para acompañar a enorme cantidad de población de la Argentina tuvieron como dos grandes ejes. Por un lado, el 2020, el año de la pandemia, un eje para poder acompañar a las familias argentinas en un momento de emergencia sanitaria. Por eso fue tan necesario cada una de las medidas tomadas por nuestro gobierno para poder acompañar a quienes menos tenían, en el caso del ingreso familiar de emergencia, casi 9 millones de argentinos y argentinas, e incluso a los trabajadores, que fue una manera también de acompañar al sector privado en la Argentina. Más de 2 millones de trabajadores cobraron la mitad de su salario y eso lo hizo el Estado. Y lo hizo, digamos, con presupuesto del Tesoro Nacional. Esa decisión política del presidente de la Nación de reconocer con un bono de salud a los trabajadores de la salud, de pensar las becas de la cultura para aquel sector que, por supuesto, también se vio particularmente castigado en la pandemia porque no hay espectáculos, digamos. Esta idea de acompañar a cada argentino, a cada familia, a cada sector de la comunidad, a cada rincón de la Argentina, fue algo que hubo que hacer durante este año, digamos, como una manera de afrontar esta situación de emergencia en la que vivimos. Por supuesto, después
todas estas situaciones de asistencia para esta coyuntura se van transformando porque nuestro desafío y lo que nosotros nos proponemos como gobierno y la responsabilidad que asumió el presidente de la Nación el 10 de diciembre del año pasado justamente fue poner a la Argentina en marcha. Y poner a la Argentina en marcha es generar políticas públicas también, pero orientadas a una economía que genere trabajo. Ampliar las fuentes de trabajo para la población activa es nuestra responsabilidad, y eso también se hace desde un Estado activo, participando de la discusión de cómo la economía argentina se pone de pie y cómo genera trabajo. ¿Que el plan incluya empleo? Nuestra responsabilidad es generar empleo. Esa sería, digamos, una meta para 2021, que el plan social además tenga el empleo. No solo el plan social, que la Argentina, que el modelo económico, que gobernar es generar trabajo, decimos nosotros y nosotras. Entonces, que nuestra propuesta, que nuestro proyecto político y que nuestro gobierno garantice un modelo económico de crecimiento con inclusión social. ¿Qué es de crecimiento? Que más argentinos y argentinas tengan trabajo y puedan llevar la comida a su casa. ¿Qué es de inclusión social? Bueno, que ese crecimiento económico no deje a nadie afuera, que los números cierren con los argentinos y las argentinas afuera, y eso implica que los chicos de la Asignación Universal, cuyos papás no tengan trabajo, puedan incluir 1 millón más de chicos, tiene que ver con ir a buscar a esos niños y a esas niñas. Que los jubilados y jubiladas tengan una jubilación, bueno, hay 6% de personas en edad de jubilarse que no están jubiladas. Bueno, ir a buscarlas, pero siempre partiendo de un modelo económico que ponga en marcha la Argentina a partir de la generación de trabajo, por supuesto a partir del consumo, el salario, la industria, las fábricas. Esa Argentina que se pone de pie es la Argentina que genera trabajo, y esa es nuestra responsabilidad, también con políticas públicas y con decisiones, por supuesto, macroeconómicas. Ojalá, hay números que duelen verdaderamente, ojalá que sean tan distintos a fin de año próximo. Fernanda, gracias. No, gracias a vos. Solemos tenerte los jueves, gracias por venir hoy. No. María Fernanda Raberta, titular de ANSES, hablamos de distintos testimonios, hablamos de distintas entrevistas que ustedes ya están disfrutando, ya están compartiendo. También hablamos de distintos informes. Vamos un segundo, por favor. El 10 de diciembre de 2019, Alberto Fernández asumió la presidencia con la tasa de pobreza más alta registrada desde 2008. Superaba el 35% según el INDEC. Mauricio Macri había dejado el poder con un cepo cambiario y $1 a 63 pesos. En este contexto, la inflación trepaba al 55%. De acuerdo a estimaciones del FMI, solo 2 países superaban a la Argentina en ese aspecto: Venezuela y Zimbabue. La desocupación también se ubicaba en niveles impactantes. Según el Banco Mundial, era de más del 10%. Argentina atravesaba una profunda recesión. Terminaba 2019 con un crecimiento negativo del 3,1%. Los problemas económicos eran complejos. Cada política implicaría un largo camino de negociaciones y acuerdos con todos los sectores productivos. El llamado al diálogo y a la unidad fueron el puntapié inicial del gobierno de coalición, pero un evento inesperado alteró los planes. El coronavirus circulaba por el mundo. En marzo llegó a la Argentina y cambió la historia. Pero entiéndase bien que a partir de las 0 horas, la prefectura, la Gendarmería, la Policía Federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. La prioridad fue la salud. La economía se ahogaba. Ninguna medida imaginable podía parecer suficiente. En un contexto de recesión, se avecinaba una crisis sin precedentes. Ante este escenario, la pobreza y el desempleo fueron las prioridades. Para los sectores más postergados, se reforzaron la tarjeta alimentaria y la AUH. También se lanzó el IFE, un programa de asistencia que llegó al menos a 9 millones de personas. Acá se han tomado medidas sociales en 2 planos. En lo que es cuidar el ingreso de las familias, estamos hablando del 40% del sector informal de la economía, de mucha gente que la pasa muy mal, que vive de la diaria, y cuidar la asistencia alimentaria. Además, se diseñaron mecanismos de compensación para los sectores productivos y asalariados. De acuerdo a CAME, 60.000 pymes cerraron por la pandemia.
El programa ATP asignó una ayuda salarial complementaria al sector privado, que llegó a 2,5 millones de trabajadores de 250.000 empresas, además de créditos a tasas subsidiadas a los pequeños empresarios. También se implementó por decreto la prohibición de los despidos sin causa y la doble indemnización, y se aplicaron exenciones impositivas para las pymes. Pese a estas medidas, que lograron evitar el colapso de la actividad, la tasa de desocupación se ubicó en un 13% en el segundo trimestre del año. Para promover el consumo y el empleo, el gobierno también puso en marcha la obra pública y la construcción, y se aseguró la continuidad actualizada de Precios Cuidados, ahora 12, y el relanzamiento del programa habitacional Procrear. Para poder mejorar el lugar donde viven, para poder imaginar tal vez hacer una pequeña ampliación. Este crédito y el Procrear tiene que ver con eso, con proponernos proyectos para adelante, de pensar cosas que podemos mejorar nuestras vidas y hacerlo a partir de un crédito. Y esto es el Procrear. Si bien las medidas muestran que el IFE, el ATP y la tarjeta alimentaria fueron políticas eficaces que evitaron el hundimiento de un sector de la población, el último dato de pobreza publicado por el Observatorio de UCA es preocupante. Un 44,2% de la población en Argentina es pobre, lo que equivale a 18 millones de personas. Una fuente de ingresos adicional para el Tesoro se confirmó con la aprobación en el Senado del aporte solidario. Este tributo que las grandes fortunas pagarán por única vez tiene previsto recaudar 300.000 millones de pesos. Los fondos, según se anunció, serán destinados a planes productivos y sanitarios, una inyección de aportes que aliviará la emisión monetaria para financiar otro escollo que tiene el gobierno: el alto déficit fiscal. Es difícil proyectar un futuro sin haber podido salir aún de una recesión dentro de otra recesión. Desde el gobierno se insinúa un 2021 menos asfixiante y con la posibilidad de retomar los planes de desarrollo que quedaron suspendidos un año atrás. Claramente nosotros queremos hacer todos los pasos que tienen que hacerse en la vacunación más grande de la historia de nuestro país. Y bueno, eso ya estamos en movimiento. Para alcanzar esa recuperación, se espera que la vacuna contra el coronavirus, cuya aplicación comenzará en forma escalonada en las próximas semanas, ayude a dejar atrás uno de los peores primeros años para un gobierno en Argentina.